La intervención más interesante que se descubrió en la excavación es que en el siglo XIV, finales del XIII, principios del XIV, el castillo se vuelve a utilizar para la guerra. Se utiliza en concreto para las guerras, y Gormaz, se utilizan en concreto para las guerras de los infantes de la Cerda contra María de Molina y después para las guerras del siglo XIV de los Pedros, las guerras de Aragón. Pero entonces no se utilizan como edificios defensivos para defenderse de grandes ejércitos porque el frente está más lejos, está en Almazán, incluso más allá. Se utilizan como cuarteles. Y como el castillo está en una roca en pendiente, hay muy poco espacio para hacer cuarteles. Y lo que hacen en el siglo XIII, a finales del XIII, es rellenan parte de la parte baja del castillo para hacer los edificios de los cuarteles. Es decir, en el siglo XIV tapan las saeteras defensivas del siglo X. Qué estúpido, ¿no? No, ¿por qué? Nadie iba a venir con 7.000 arqueros a atacarles. ¿Para qué querían esas saeteras? Era preferible tener espacio para guardar a la gente. Porque la evolución de la fortificación es lineal. La fortificación siempre es proporcional al nivel del atacante. Si el atacante tiene muchos medios, tú pones muchos medios defensivos. Si el atacante tiene muy pocos medios, pues tú pones pocos medios defensivos. Aparecen entonces, ven ustedes este perfil, es que no puedo, no sé si se ve ahí, no se ve. Ven ustedes el perfil, el nivel superior es el nivel del siglo XIII-XIV y el nivel inferior de la saetera es el nivel del siglo X. Cuando hicimos la excavación, no vaciamos todo el nivel del siglo X porque se nos caían los edificios del siglo XIV, solo vaciamos la parte que nos permitía ver las saeteras del siglo X. Apareció también una cosa muy interesante, apareció uno de los cuarteles que tenía vestigios de haber tenido las piezas de madera embutidas en la piedra. Pero si tú tienes un muro de piedra de 80 centímetros de ancho, ¿para qué le pones un pilar de madera en el medio? No tiene mucho sentido. Pero curiosamente, la clave de esto aparece en Gormaz. En Gormaz, en la Alcazaba, hay otro gran almacén del siglo XIV que tiene también las huellas de la madera, incluso algún resto de madera. Lo interesante de ambos almacenes, y es un dato muy interesante que yo solo he visto en este edificio, es que los dos almacenes debieron ser construidos inicialmente todos de madera y se forraron de piedra sin desmontar el almacén de madera que había dentro. Es más, si se fijan ustedes en algunas de las marcas de las vigas que quedan en las paredes, estas vigas están flectadas. Es decir, estaban en carga cuando se construyó la pared de piedra. Por tanto, había un almacén de madera, seguramente lleno de pertrechos de guerra, que se forra de piedra para evitar incendios, para evitar problemas de humedades, etc. Esto, curiosamente, cuando uno vuelve a releer algunos documentos históricos, esto se siguió haciendo durante mucho tiempo, forrar almacenes de madera con fábrica para protegerlos del fuego, y lo llamaban normalmente enladrillar. Vamos a enladrillar el almacén. Iban a forrarlo entero de piedra para que no sufrieran los incendios. El siguiente episodio, porque al castillo de Osma le ha pasado de todo, fue que en la guerra de sucesión entre los Borbones y los Austrias, en 1700, hubo un intento de volar el castillo para que no lo dominaran los partidarios. Los que estaban dentro son los de los Austrias y los que venían eran los de los Borbones. Y construyeron unas minas debajo de los muros para llenarlas de barriles de pólvora y hacer saltar el castillo. Afortunadamente no hubo batalla, nadie voló el castillo, pero las minas quedaron ahí. ¿Ven ustedes esos huequecitos, esos rotos que nosotros hemos conservado? Pero otro dato interesante es que al hacer la excavación descubrimos que todas las piedras que se habían retirado de la torre de arriba para hacer el cimiento de la catedral no se llevaron todas a la catedral. En un momento determinado en la catedral dijeron, ya no queremos más piedras, y todas esas piedras quedaron almacenadas en el castillo. Tuvimos un debate muy interesante con los arqueólogos de Úrsama, porque ellos decían, estas piedras son romanas. Y yo les decía, no, fueron romanas. Luego fueron parte de un castillo condal y ahora son el acopio de piedras del cimiento de la catedral. Porque las piedras son lo que uno, cada época, utiliza.
Bien, ven ustedes, estas son las marcas de donde estaba construida la torre, las escaleras, todavía se conservan las escaleras labradas en la piedra, y los acopios de las torres estaban, una aquí, que solo queda parte del forro, y la otra aquí. En las obras últimas que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho dos cosas. Una, acabar el trabajo que habíamos empezado en el interior de la fortaleza alta y recuperar todas las barreras y todos los muros que la rodean por el norte, por el sur y por el este. ¿Por qué al oeste no hay muros? Porque por ahí bajaban las murallas de donde estaba la ciudad. Esta intervención, que hemos dividido en distintas áreas, ha permitido que, por ejemplo, en el área de la Barbacana, o sea, aquí, han aparecido una necrópolis. Una necrópolis en la que están enterrados los habitantes de la ciudad de Osma, pero que es una necrópolis que existió allí antes de que se hiciera la barrera exterior. De hecho, el muro de la barrera exterior pasa por encima de algunas de las tumbas. Estamos hablando, probablemente, porque todavía hay dudas, de gente del siglo XI, XII, quizá XIII, pero anteriores a la barrera. Hemos encontrado en la vertiente que da al avión, en la vertiente que da al avión, hemos encontrado otro cuartel, otro espacio, aunque en la ladera prácticamente no hay espacio para nada y pensábamos que no iba a haber nada, ha aparecido otro cuartel. ¿Por qué sabemos que es un cuartel, aparte por la documentación del siglo XIII-XIV? Porque tiene letrinas comunales. En la parte del fondo tiene un conjunto de letrinas que servían a la tropa que allí quedaba. Estos son algunos de los restos de las letrinas. Y finalmente lo que se ha planteado era cómo vamos a hacer el recorrido, cómo vamos a acceder, cómo vamos a explicar el edificio para que se acceda. Al recuperar la barrera, hemos cerrado, hoy pensábamos que íbamos a cerrar algún roto, luego al final apareció una puerta en uno de los rotos que hemos sabido aprovechar. Y todo el trabajo de recuperación de la barrera ha consistido en quitar todos los escombros que había detrás del muro. Piensen ustedes que están en una ladera muy poderosa, muy potente, con mucha pendiente. Entonces hay una muralla abajo. La muralla lo que va haciendo es recoger todos los escombros. Esos escombros empiezan a empujar con la muralla. Esos escombros tapan las salidas de agua de la muralla. El agua se empieza a acumular. Todo eso empieza a empujar y al final la muralla abajo se cae. Lo que hemos hecho es retirar todos esos escombros, abrir todas las salidas de agua para que esa muralla, lo que quedaba de esa muralla, se pueda seguir manteniendo en pie y restaurar la parte de la muralla que se conservaba. Este es un poco el proceso. Había parte de la muralla que por el efecto el agua penetraba por las juntas y empujaba la cara externa hacia afuera y se había perdido la cara externa de muchos de estos muros que se ha recuperado. También hemos rematado y restaurado, mucho menos, las fábricas de Ramiro II, las fábricas del castillo de arriba. Pero cuando llegábamos a las puertas, teníamos un problema. Con la ayuda de un buen arqueólogo de esta localidad y un gran ilustrador, hicimos una recreación de cómo podía haber sido las puertas originales a partir de los restos que teníamos, y lo hicimos con arco de herradura. Dijimos, bien. Pero hicimos la otra prueba con arco de medio punto. Y resultaba que también encajaba. Es decir, que no podíamos saber si las puertas originales fueron de herradura o de medio punto. ¿Qué importancia tiene eso? Pues tiene bastante, porque aunque el arco de herradura era utilizado indistintamente por los cristianos y por los musulmanes, y nosotros estamos convencidos que el castillo de Osma tuvo arcos de herradura siendo cristiano, igual que la torre de Novierca, que es cristiana, aunque se empeñen en decir que es musulmana, basta que pongamos un arco de herradura para que todo el mundo que piense que es musulmán, y basta que pongamos un arco de medio punto para que nos digan que estamos falsificando la historia. ¿Qué decidimos hacer? Pues aunque parezca muy tonto, decidimos no hacer nada. Restauramos las jambas hasta el lugar donde tenía que arrancar el arco y consolidamos el roto con pequeños microcosidos para que no se caiga. De forma que no hemos hecho ni el arco de herradura ni el arco de medio punto, pero hemos puesto un panel que explica que pudo ser cualquiera de los dos y eso no implica ni que sea musulmán ni que sea cristiano. Este es un poco el proceso. Y finalmente teníamos otro problema, un problema importante.
Al excavar el castillo, fundamentalmente las partes que conservaban del castillo del X, descubrimos que esta gente, a diferencia del siglo XIV, que aterrazó grandes zonas para hacer edificios, vivían realmente sobre la roca. Y toda la roca estaba llena de agujeros de postes, donde iban colocando plataformas donde vivían. Porque era un castillo en el que no se vivía habitualmente. Era un castillo donde se juntaban las tropas cuando venía un enemigo que había que defender. Por tanto, era un castillo que solo servía para la guerra. Pero claro, eso significaba que el acceso por el interior del castillo era muy difícil. Y tuvimos que empezar a construir pequeños pasos aprovechando los pasos originales, los huecos de poste originales, para ir colocando pequeñas plataformas para que la gente pudiera recorrerlo sin matarse. Que es un poco lo que se ha hecho. Se ha hecho una actuación también importante cuando uno tiene un castillo que tiene distintas etapas constructivas, lo que tiene que hacer al rejuntar los muros es que esas etapas constructivas se sigan leyendo. Es decir, uno de los principios básicos de la restauración, al menos de los que defendemos nosotros, es respetar la lectura estratigráfica del monumento y hacer que lo que nosotros pongamos también sea legible. No disonante, pero sí legible. Es decir, cuando hemos rematado un muro, la parte que hemos puesto nueva nosotros de piedra, se ve que es nueva, pero es de piedra. La podríamos haber hecho de hormigón amarillo, de acero corte, que está muy de moda, pero no la hemos hecho de piedra. Pero se nota, si uno lo ve de cerca, igual que distingue la obra de Almanzor de la de Fernando II, de la de Ramiro II, pues también es capaz de distinguir la obra nuestra. Pero teníamos un problema, es qué hacíamos con las partes que estaban hechas de piedras romanas y se habían llevado para el cimiento de la catedral. Porque claro, si hacíamos un muro de fábrica, aunque fuera el nuevo, estamos falsificando el verdadero carácter de aquello. Estábamos falsificando no solo el carácter original de los grandes sillares romanos, sino que además estamos falsificando el hecho de que se lo llevaron, que es un dato tan importante en la historia del edificio como el que lo pusiera. Y además, si hacíamos una torre nueva en su sitio, ¿qué hacíamos con todas las piedras romanas que teníamos apiladas abajo de esa misma torre? Se las devolvíamos a Uxama. Entonces decidimos que lo mejor que podíamos hacer era hacer unas plataformas de madera que permitieran volver a recorrer esos lugares, pero que ajustaran exactamente a las huellas donde asentaron los sillares romanos, sin modificar esa huella que permanezca para las próximas generaciones. Es eso que ven ustedes ahí, pero que lo pueden ver mucho mejor. Ven ustedes, se ve perfectamente dónde acababa la roca, dónde la roca estaba rebajada para sentar los muros de sillares romanos y dónde está nuestra estructura de madera. Esta propuesta que ahora permite asomarse a esos lugares, recorrerlo y cerrar en parte el castillo, es la que va a permitir interpretar el edificio de una manera global. Claro, el visitante necesita saber que hubo una torre. Y el resultado final es el mismo castillo que ustedes tenían, pero ya no se cae y espero, al menos confiamos, en que ahora se entienda algo mejor. Esto es todo. Muchas gracias.